que se genera en millones, pero el aceite vegetal también se genera en millones. Y eso es desde el punto de vista del hogar. Pero cuando vamos al punto de vista de los comercios, imagínense un chino que nos vende esos arroces chinos que se ven así cargaditos de aceite cuando nos lo sirven. Las pailas de 5 de 10 litros de aceite, que ellos la usan 10, 15 veces y nosotros nos tomamos esa vaina, pero llega un punto que se pone negro y que no lo podemos usar más, porque ya sabe mal. ¿Qué hace con ese aceite? Los mecánicos que no tienen trampa de aceite, que hacen el cambio de aceite, no cumplen con tienen trampa de aceite y nada más una lluvia. ¿Para dónde va ese aceite? Esas son las preguntas que tenemos que hacer. Yo les digo, yo conozco mucho que el ministerio iba y la trampa que tenían era, siempre tenían una paila llena, una o dos pailas llenas. Decían, no, aquí está, este lo vinieron a retirar la semana pasada, porque debería haber empresas que pasen retirando el aceite y lo lleven a un sitio de exposición donde ese aceite debe ser tratado, debe ser reingresado al sistema y todo lo demás. Entonces, dentro de la tarea que tenemos es, bueno, averiguar dónde existe, cuántas existen y cómo existen. Eso es importante, tanto aceite lubricante como aceite vegetal. Residuos hospitalarios, medicamentos vencidos, eso tiene un tratamiento especial, lo vimos en la primera lámina a través de lo que son los desechos y materiales patológicos. Hay una ley para eso. Sin embargo, también tiene una disposición final, debe ser incinerado, deberíamos tener incineradores en cada sitio de disposición final. Y aquí a mí se me pasó uno, pero también es importantísimo que lo veamos, que ya lo mencioné también, que son los neumáticos fuera de uso. ¿Cuántos millones de neumáticos entran al año a Venezuela? La última cuenta que a mí me dijeron era que entraban aproximadamente entre 3 y 5 millones de cauchos nuevos, de los distintos tipos. Si entran nuevos, salen, pero ¿dónde se depositan? ¿Qué tratamiento tienen? Si en los rellenos sanitarios prácticamente no te reciben los desechos. Miren, llegó un experto del área de... Ya llegaste tarde. No, llegaste tarde para preguntarte. No. Bueno, ¿eres estudiante de doctorado? No, entonces no. Llegaste tarde fue porque te podían preguntar de dónde se disponen los aceites lubricantes en este país. Vamos a hablar de eso. De los RAEs, de las pilas y baterías, los aceites lubricantes usados, los medicamentos vencidos, de la gestión ambiental. Pero ¿cuántos millones de cauchos entran? ¿Cuántos millones de cauchos se les da un tratamiento? Porque aquí no existe el recauchado. Y yo me reuní con un amigo el fin de semana que es cauchero, tiene una cauchera, pues, no sé si se dice cauchero, pero si tiene una cauchera de ese cauchero, ¿no? Que es cauchero, y él me dijo, no, es que ya nosotros no recauchamos, porque de China vienen tan baratos los cauchos que no es negocio recauchar, no es negocio ponerle otra lona nueva, esa vaina se bota. Entonces, imagínense la cantidad de neumáticos fuera de uso que hay a nivel nacional durante los últimos 70 años que hemos estado produciendo. En el mundo hay iniciativas que lo huelen, que lo llevan a micra, que después le echan un aglutinante y lo convierten en pisos, en carretera, lo usan el polvito que falta, ¿cierto? El polvito lo usan para la grama sintética, pero aquí en Venezuela lo hacemos. ¿En qué medida lo hacemos? ¿O cuánto lo hacemos? Que nosotros saquemos del sistema 10.000, 15.000, 20.000 cauchos, estamos sacando que el 1%, menos del 1% de lo que está ingresando al año. Entonces no estamos ni siquiera invirtiendo la balanza con respecto al déficit que tenemos de 60, 80 años anteriores. Entonces, tenemos en Venezuela un sitio para la disposición final de los cauchos. Creo que en estos días, no, hace como un año, vi que en India hubo un mega incendio que duró como 3 meses porque el sitio de disposición final de caucho se le incendió, apagaba un caucho y la cantidad de contaminación que genera. Y otro que tampoco coloqué, pero me estoy acordando en este momento, hablando de los sitios de disposición final, son los escombros. ¿Cuál es el manejo y disposición de los escombros en Venezuela? Porque si tú le metes escombros a un camión compactador, lo vas a acabar. Entonces los camiones compactadores no cargan escombros, obviamente. Pero entonces, ¿existen sitios de disposición final de escombros en Venezuela? ¿Cómo es el manejo
escombreras en Venezuela. La mayoría de la tendencia mundial es que los escombros se reutilizan y los vuelven a convertir en materiales para construcción. Tenemos esas máquinas en Venezuela que vuelven a convertir los escombros en materiales de construcción. Se está haciendo. Estas son partes de las preguntas y un poco abriendo el compás para que veamos que porque es una gestión integral. No es solo el camioncito que pasa por frente de la casa. No es solo que yo saque mi basura y la ponga en un contenedor. Es una gestión que compromete a la vida misma en cada uno de los aspectos. Y es importante que en esta clase nosotros nos llevemos ese concepto y que nos hagamos las preguntas pertinentes, porque en esta materia, muchachos y muchachas, hay muchísima tela que cortar en Venezuela. Si este ministerio se divide en 3 viceministerios, el de diversidad, el de cambio climático y el de basura, yo les diría que en el de basura es donde hay más trabajo para hacer políticas públicas en Venezuela. Ahí es donde hay más trabajo para hacer gestión de leyes, normativas y reglamentos, porque es una de las cosas donde nosotros tenemos más cosas que hacer. Creo que la siguiente es... Quería hacer un énfasis en el decreto 2118 en el manejo de desechos sólidos y establecimiento de salud, que parece mentira, ¿no? Hay muchas personas que no conocen que son tipo A, tipo D, tipo C, y el tipo D lo reactivo como tal, y hasta el transporte, debería ser totalmente diferente. Porque está haciendo esta pregunta de investigación que uno se tiene que hacer, un análisis, yo lo llamo análisis crítico ético. ¿Será que estamos cumpliendo con ese transporte que establece el decreto 2218, que es el manejo de desechos sólidos en establecimiento de salud? Esa es una, ¿no? Y otro desecho que es el desecho que se produce más que todo en el estado Bolívar, que son los lobos rojos, ¿te acuerdas? Los lobos rojos que ya están percolando hacia el río. Eso es un tratamiento de me llama una empresa para que también, no que los asesorara, sino que yo me gradué en la Universidad de Guayana y hay estudios de impacto ambiental sobre eso y tantos peces muertos por eso y tanta cambalache, ¿te acuerdas? Había un sitio donde te No, ya no existe cambalache. No, yo no existe, pero estoy diciendo que para la época existía, yo estuve ahí. Pero eso lixiviado todavía existe. Y aquí hay ya siente la aplicación en el cuerpo. Ese manejo debería tomarse en cuenta más. Claro que ahí entramos en aguas profundas, no porque el río Orinoco tiene 18 metros y está a punto de desbordarse, sino porque eso es uno de los mayores problemas ambientales que tiene Venezuela. Esa laguna que está ahí pegada al río y que son años y años de generación de lodos y de aguas de cola del proceso de la siderurgia y cómo se trabaja eso. Pero ese es un problema antiguo que forma parte de la gestión de los residuos y los desechos en Venezuela, pero con el arco minero vamos a meterle en la llaga. ¿Cuántas alianzas mineras hay generando lodos de cola, generando lagunas nuevas en distintos sitios? ¿Y qué tratamiento se le está dando a ese material? Pues ahí sí García puede hablar, porque creo que ha hecho bastantes inspecciones para allá abajo y sabe cómo está esa situación. Yo también hice bastantes inspecciones y vimos. Una de las cosas que se hace es la bioremediación a través de bacterias, y hay empresas y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y técnicos, especialistas, científicos trabajan en los procesos de bioremediación para este tipo de materiales. Con los desechos hospitalarios y con las medicinas vencidas, sí, yo creo que habría que revisar y ver qué deuda tenemos en Venezuela con respecto a eso, porque el transporte de este material, desde su transporte hasta su disposición final, normalmente no son las más adecuadas, porque tienen que ir en una cava refrigerada. Imagínense a las personas cuando hacen una operación que disecan una vesícula o le sacan un órgano o en la morgue o cuando le cortan un brazo a alguien. Imagínense todo eso metido en una bolsa en un camión 350. No existe, ¿verdad? No debería ser así. No puede ser así. ¿Cómo es el manejo de eso? Eso tiene que ir en cava refrigerada.
refrigerada, las jeringas que usan, cuántas miles de jeringas se producen diariamente o se usan diariamente en un hospital, cómo eso se dispone, dónde se guarda, cuándo se guarda. Excelente la pregunta del compañero. La excreta, la orina, todo eso es material y se basa en un decreto y tiene su normativa. Pero eso no es solo que yo llego al relleno o al botadero de basura y bueno, no, y ahí está la fosa y lo lanzo a la fosa. No, eso tiene que ser incinerado, o sea, tiene que existir un proceso de incineración de este material. Ahora, ¿qué propuesta de políticas públicas hacemos nosotros para mejorar eso? Esa es la pregunta que nos hacemos. Nosotros como planificadores, nosotros como profesionales en el área, en la materia, como generadores de políticas públicas, ¿qué propuesta podemos hacer? Mira, bueno, hay que poner un mega incinerador en la bonanza para todas las clínicas, o las clínicas privadas que paguen su gobernanza y entre ellas en su año. Claro, pero es que el sistema funciona como tú lo planifiques o como tú lo visualices. Igualmente que en el estado Bolívar, las empresas mineras sacan oro, sacan distintos tipos de material. Bueno, que ellas mismas paguen sus procesos de bioremediación y sus procesos de reforestación y sus procesos de mitigación ante el daño ambiental. Son parte de los procesos, las propuestas que se hacen desde el Ministerio de Salud también. ¿Qué es integral. Por eso les dije que la palabra clave en el tema de la basura es la sinergia, es que todos tienen que comprometerse y todos tienen que trabajar en conjunto. Esta lámina ya la hablamos, porque hablamos de cómo se reciclaba cada una de esto. Adelante, por favor. Creo que hablamos casos de aprovechamiento exitoso, empresas líderes. El Ministerio de Ecosocialismo creo que tiene un registro público también en la página sobre las empresas que manejan los plásticos. Creo que hay un registro también donde las empresas se registran para mover el material. Las empresas líderes Plásticos El Tigre, Taller Neo, Fundación Venezuela Ambientalista, estas están colocadas, estas son las que aparecen. Si tú le preguntas a ChatGPT o cualquier inteligencia artificial, te arrojan estas. Probablemente el ministerio tenga otras. Estas yo las coloqué sin ningún tipo de publicidad, ninguna de estas empresas las conozco. Bueno, creo que Plásticos El Tigre sí los conozco. Me he sentado con ellos en muchas oportunidades, pero no hay publicidad, por si acaso. Redes comunitarias de reciclaje, creo que ya lo hablamos. Venezuela Recicla, que es una de aquí de Caracas, que es bastante famosa. Caricuao Caribe, ya les dije, los muchachos de allá, que tienen un movimiento desde lo movimental. Movimiento Tubieduca, Escuela de Reciclaje Fruto Viva en Anzoátegui, que tiene redes en 6 estados. Sí, ya la tiene. La profe la tiene. Y bueno, esto que también lo hablamos, el decreto presidencial de reciclaje estratégico, cuando pasaron la chatarra como material estratégico, el plástico también se fue decretado bajo algunas exoneraciones como material estratégico, bajo la corporación Ezequiel Zamora, que fue una corporación que, si no me equivoco, nació en el año 2008 y era un ente adscrito al Ministerio de Ecosocialismo, ya que el Ministerio de Ecosocialismo es el que debería hacer la función de reciclaje en cada uno de los aspectos que vimos, tanto del reciclaje, o debería orientar, mejor dicho, debería orientar y debería rectorizar la función de reciclaje en cada uno de los aspectos que él se genera. Compañeros, compañeras, adelante. Gracias. No, yo quería cerrar, además de gracias por la atención, era diciéndole lo que le dije al principio, la palabra clave es el entendimiento entre todas las estructuras de gobierno, desde el Consejo Comunal, desde el circuito comunal, desde la comuna, desde la municipalidad, desde la gobernación hasta el Poder Ejecutivo, que es el ente que rectoriza y baja las políticas públicas. Usted está en una hermosa universidad, una universidad que nació para soñar, para hacer políticas públicas, planificar políticas públicas en materia ambiental. No pierdan la oportunidad
de, con todo este pequeño background que hay aquí, con todas esas preguntas generadoras que nos están pasando por la cabeza en materia de residuos eléctricos y electrónicos, en materia de desechos hospitalarios, en materia de minería metálica y no metálica, en materia de disposición final de residuos, en materia de reciclaje de desechos orgánicos, en materia de reciclaje de plástico, cartón y vidrio. Todas las preguntas que nos van a hacer las convertamos en un papel de trabajo para la universidad y que la universidad pueda convertirlo en conjunto con ustedes en una política pública para el Ministerio de Ecosocialismo, para nuestros 24 estados, para nuestros 5.338 circuitos comunales, para la revolución bolivariana y para la construcción del ecosocialismo en Venezuela. Muchas gracias.